Buenas tardes, profesor y compañeros. En este video voy a presentarles la aplicación y elaboración de nuestro proyecto final de cálculo aplicado a la física 2. Se detallará materiales, pruebas que hemos hecho en transcurso de las reuniones que tuvimos como grupo, además de la aplicación de algunas leyes y sus respectivas fórmulas, las cuales también fueron explicadas por el profesor en clases. A continuación voy a explicarles el planteamiento que tuvimos al inicio como grupo. La idea principal es medir variables como la tensión, la corriente, el voltaje, el tiempo de carga y descarga y la intensidad luminosa. Mediante las reuniones que tuvimos, nuestra primera idea inicial era construir o elaborar un dínamo casero, los cuales hicimos dos pruebas y nos botaba poco voltaje para poder alimentar todo nuestro circuito y poder prender el LED. Es por ello que decidimos utilizar una impresora que tenía un compañero en desuso para desmantelarla y extraer de ahí dos motores CD, y que más adelante les explicaremos cómo está armado el circuito y los materiales que se incluyen en ellos. Como podemos ver en este video, es una pequeña simulación del circuito. Como podemos observar, en este circuito se alimenta mediante un dínamo, es decir, el motor CD. Se puso también una resistencia y este es el capacitor, ¿no? Para suavizar así las interrupciones, como podemos observar en el video, cuando interrumpimos la energía mediante el interruptor, el LED sigue encendido gracias al capacitor, ya que esa es su función. Y si vemos el video, si quitamos ese capacitor y este, presionamos el interruptor, el LED se apaga automáticamente. Esa es la idea del proyecto inicial. Aquí podemos apreciar los materiales que se utilizaron para hacer el capacitor casero, los cuales fueron papel manteca, papel aluminio, una batería, cinta aislante, tijera y además aceite, además de los conectores que se utilizan normalmente en un protoboard. Al inicio se planteó hacer un dínamo casero, el cual iba a ser el encargado de alimentar de energía al circuito. Como ya expliqué, se elaboraron dos, pero no daban la energía necesaria. Es por ello que decidimos trabajar con un motor CD, es el cual que se muestra en pantalla, que reutilizamos de una impresora en desuso. Además, también se utilizaron dos bandas elásticas, las que vemos allí entre los motores, un soporte para el motor, y para evitar estar soldando y evitar algunos accidentes, se utilizó un protoboard. También podemos visualizar un LED allí. A continuación, mi compañero Kevin explicará el funcionamiento del motor CD, el cual, como ya vengo repitiendo, fueron extraídos de esta impresora en desuso, el cual será aplicado y utilizado en nuestro proyecto. Los motores se utilizan para convertir la energía eléctrica en energía mecánica y son utilizados en herramientas eléctricas, automóviles de juguete e incluso en ventiladores. Si observamos un motor de CD, primero vemos la carcasa protectora de metal que forma el estator. En un extremo tenemos la punta de un eje que sobresale a través de la carcasa, a la que podemos fijar engranajes, raspas de ventilador o poleas. En el otro extremo tenemos una tapa de plástico con dos terminales, de las cuales se puede conectar una fuente. Si observamos en el interior del motor, encontramos dos imanes que forman el estator. Estos forman los polos norte y sur. Pasando por el centro del motor se encuentra la varilla, que se llama eje, la cual se utiliza para transferir energía mecánica. Unido al eje tenemos el rotor, la cual está hecho de un número de discos que están laminados juntos
Cada disco tiene estos brazos en forma de T cortados. En ellos, alrededor de estos brazos, están las bobinas que llevan la corriente eléctrica de la batería. A medida que la corriente pasa a través de las bobinas, produce un campo electromagnético. Los extremos de las bobinas están conectados al conmutador. El conmutador es un anillo que ha sido segmentado en un número de placas, que estas se sitúan concéntricamente alrededor del eje. Las placas están separadas y aisladas eléctricamente entre sí, y del eje y los extremos de cada bobina se conectan a diferentes placas del conmutador. Lo hacen para crear un circuito. Dentro de la cubierta trasera de plástico están las escobillas, los brazos de las escobillas y los terminales. También las placas del conmutador se encuentran entre las dos escobillas. Las escobillas rozan los segmentos del conmutador para completar el circuito. Es como así la electricidad puede fluir a través del terminal, a través del brazo en la escobilla, a través de un segmento del conmutador en una bobina y luego a otro segmento del conmutador en la escobilla opuesta y el brazo de vuelta a la otra terminal. Estos componentes nos dan nuestro motor básico DC. A continuación, vamos a observar las pruebas que hicimos con el motor CD. En el primer video podemos observar cómo mi compañero manualmente hace girar el motor para así crear la energía. Como podemos ver en el multímetro, la energía es alterna. Para poder solucionar esto, usamos dos motores, los cuales hacen que giren de una manera más pareja, obteniendo así una energía continua. En el proyecto pudimos aplicar la ley de Faraday. Esta ley establece que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en un conductor es directamente proporcional a la velocidad a la que se mueve el conductor a través de un campo magnético. En este caso, tuvimos que desarmar el motor, además de ver especificaciones del fabricante para obtener los datos necesarios. Una vez obtenidos los datos, aplicamos la fórmula. N es el número de espiras del conductor por el cambio de flujo magnético en Webers entre el intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo tiene que estar dado en segundos. En este caso, el flujo magnético no lo tenemos, entonces aplicamos la fórmula para poder hallar. Flujo eléctrico en voltios por el número de revoluciones completas del circuito magnético entre las espiras. Reemplazamos y nos da 8.52. Una vez obtenido ese dato, reemplazamos para resolver la ecuación de la ley de Faraday, el cual nos da 4 voltios. También pudimos aplicar la ley de Lenz, la cual indica que la corriente generada en el circuito del dínamo genera un campo magnético que se opone al cambio en el campo magnético aplicado. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula. Corriente inducida es igual a la fuerza electromotriz inducida por la resistencia del circuito. En este caso, el resultado sería 0.4 voltios. Para el desarrollo de nuestro proyecto, elaboramos un capacitor o condensador eléctrico casero. Este es un dispositivo que se utiliza para almacenar la energía, es decir, la carga eléctrica, en un campo eléctrico interno. Es un componente eléctrico pasivo y su uso es frecuente tanto en circuitos electrónicos como en los analógicos y hoy en día también en los digitales. Todo capacitor tiene en sí la misma estructura básica. Como podemos apreciar en la imagen, cuenta con dos placas conductoras separadas
por un dieléctrico aislante ubicado en ambas. En ellas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica y su dieléctrico debe de ser de un material no conductor. ¿Cómo funciona un capacitor? Para ello quiero que pienses en una tubería de agua, donde el agua fluye a través de ella y el agua continuará fluyendo hasta que cerremos la válvula. El tanque almacenará parte del agua, pero el agua seguirá fluyendo hacia afuera y el agua dejará de fluir ya que el agua almacenada en el tanque se acaba. Cuando cerremos la válvula, esta dejará de verterse en el tanque, pero aún así tendremos un suministro constante. Entonces podemos utilizar el tanque para almacenar agua y suavizar las interrupciones. Como podemos observar, ahí hay un flujo más constante, ¿no? del agua. En los circuitos eléctricos, esa es la función del capacitor. Almacena la energía y puede liberarlo para suavizar las interrupciones. Como vemos en el video, en el caso de un circuito, cuando se cuenta con un capacitor y se interrumpe la energía, la luz no dejará de parpadear, ya que se utiliza la energía almacenada al menos durante un corto periodo de tiempo. Porque el capacitor está encargado y cargando y alimentando el circuito. A continuación, voy a explicar cómo se elaboró el capacitor casero. Como podemos apreciar en las imágenes, se cortó papel aluminio 36 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo. También se cortó el papel aluminio 1 centímetro más por lado. Como podemos apreciar en las imágenes, se hicieron 2 tiras. Luego se puso uno sobre el otro con una película aislante de aceite. También se puso lo que son unos cables con el papel aluminio y repetimos lo mismo con el otro cable en el otro extremo, sin que estos hagan contacto. Luego procedimos a enrollar las láminas y encintarlo para que no se desarme, ¿no? En las pruebas realizadas con el capacitor se pudieron aplicar algunas fórmulas las cuales intervienen en su funcionamiento. Pudimos desarrollar la fórmula de la capacidad o capacitancia, que es igual a la carga almacenada en el capacitor sobre el voltaje aplicado al capacitor. En este caso, la carga almacenada en el capacitor, o sea Q, fue igual a 4000 coulombs. Y el voltaje aplicado al capacitor fue de 4 voltios, el cual lo aplicaba al segundo por CD. Esto nos da un resultado de 1000 microfaradios. También pudimos desarrollar la fórmula de energía almacenada, donde la energía almacenada es igual a 1/2 por la capacidad del capacitor y por el voltaje aplicado al capacitor al cuadrado. Reemplazamos los datos, ya tenemos lo que es la capacidad del capacitor, que fueron 1000 microfaradios calculados anteriormente, el voltaje aplicado, que fueron los 4 voltios, y esto nos da un resultado de 0.8 joules. Antes de armar el circuito del proyecto, tuvimos que comprobar y hacer algunas medidas, ya que eran necesarias para saber
si cada componente nos daba la energía necesaria para que nuestro circuito funcione. En el primer video podemos apreciar la prueba del capacitor casero, el cual, como pueden observar en el video, sí está funcionando correctamente, ya que el multímetro indica que está almacenando energía, pero este va en descenso porque la energía se está consumiendo. En el segundo video podemos observar la energía generada por el segundo motor CD y podemos observar que la medida está entre 4 y 3.9 volts. En el tercer video podemos observar que el circuito ya está armado. Notamos que la luz estaba parpadeando. Para corregir esto, se optó por poner una resistencia, ya que ésta se opone al paso de la corriente para que el sistema eléctrico no sufra sobrecargas o para fijar el valor de la tensión. Y tal como podemos observar en este último video, el circuito ya funciona correctamente. No se ve una luz LED parpadeante y nos arroja 3.19 volts en el punto, en el final de la medición, ¿no? Ya concluyendo esta pequeña presentación sobre cómo se elaboró nuestro proyecto, en esta imagen podemos observar la estructura final del proyecto, ¿no? Como podemos observar, este motor se alimenta con estas baterías. Estas baterías son de 9 voltios. Esta hace girar a este motor CD, el cual por esta banda elástica hace girar el segundo motor CD. Es decir, suministramos energía mecánica y la transformamos en energía eléctrica en corriente continua. Esta corriente, generada por el segundo motor CD, viaja hacia el protoboard, colocando los cables en las zonas de alimentación respectivas. Luego, la corriente sigue su recorrido hasta el dínamo. Como podemos observar en la imagen, el dínamo está conectado al protoboard. Aquí es importante saber que este capacitor, tiene polo positivo y polo negativo. Estos se asignan en su primera carga. Es decir, si tú el cable azul lo pones en la batería en el polo positivo y el rojo en el lado negativo, ahí ya se asignó el polo en nuestro capacitor. Luego, siguiendo la explicación de la estructura de nuestro proyecto, esta energía almacenada viaja hacia el LED, ocasionando así que este se encienda. Muchas gracias por su atención.